Bueno, buenos días. Mientras los chicos van pasando, vamos a compartir algo que viene en línea con lo que venimos estudiando una hora antes del culto, en la escuela dominical, que dicho sea de paso, también los invitamos a los que no pueden participar, a los que todavía no han venido, a que puedan sumarse al estudio de las 10 de la mañana. Y estamos viendo en síntesis lo que es el llamado del Señor. Cómo Jesús, cuando invitó a la gente a seguirlo, había podríamos decir, una demanda, no sé si es la palabra correcta, pero una demanda a dejarlo todo para seguirlo a Él. Y por eso estamos viendo un estudio que le hemos sacado de un libro que se llama Radical, de David Platt, y el título del libro tiene que ver con esto, ¿no? Del llamado del Señor como un llamado radical, a dejarlo todo para seguirlo. Y una de las cosas que compartimos con los maestros esta semana, en referencia a estos estudios, es esta demanda que Dios espera de nosotros. Es una demanda de parte de Él, por eso pregunté si la palabra era correcta, ¿no? ¿Dios demanda dejarlo todo? ¿Es una exigencia de parte de Dios dejarlo todo? ¿Es una invitación de Dios? Y quiero que reflexionemos sobre esta pregunta que, insisto, nos hacíamos con los maestros y me gustaría que la podamos confrontar con las Escrituras. Por eso vamos a buscar Mateo, capítulo 9. Vamos a hablar, en realidad, vamos a hablar de varias cosas para terminar viendo el llamado de Jesús a Mateo, de dejarlo todo y seguirlo, ¿no? Pero quiero que veamos un poquito el contexto para comprender por qué Mateo está escribiendo lo que está escribiendo. Nosotros vamos a Mateo capítulo 8, por ejemplo, y Mateo va a querer, ¿recuerdan, para los que han estudiado quizá en los evangelios, vieron que los evangelios tienen una mirada puntual de Jesús? O sea, cada evangelio tiene me presenta a Jesús de una manera. Nosotros podemos ver por ejemplo, en el evangelio de Marcos, cómo Jesús me presenta al Hijo del Hombre, o sea, a Dios hecho hombre. Y la pregunta es, ¿cómo me presenta Mateo a Jesús? ¿Cómo lo presenta? ¿Recuerdan? ¿Cómo? El cumplimiento de las profecías, bien, pero puntualmente, ¿como quién? Bueno, el verbo es en Juan, y si uno lee Juan, en realidad es muy interesante lo del verbo, cómo Jesús se presenta como la palabra, como en la creación. Pero Mateo tiene una cualidad muy puntual. Me quiere presentar a Jesús como rey. Muy bien, exactamente, como rey. Es decir, Mateo, a través de las profecías, como decía Ruth también, a través de las profecías que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, cómo Jesús es el cumplimiento de esas profecías a través de obtener este nuevo reinado. Entonces, una de las cosas ¿qué es lo que tiene un rey, por ejemplo? Cantábamos recién, ¿no? ¿Qué es lo que tiene un rey? Autoridad, ¿verdad? Autoridad. Entonces, lo que vamos a ver en Mateo claramente es autoridad. Miren, vamos a Mateo 8, pero voy a leerles el último versículo del capítulo 7, que termina el Sermón del Monte. Jesús termina de hablar un sermón que es, por lo menos para mí, totalmente diferente a lo que se esperaba. Y termina diciendo Mateo 7, 29, porque Jesús les enseñaba, perdón, el 28 vamos a leer. Y sucedió que cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. No como los escribas y los fariseos, ¿no? Entonces lo que vamos a ver de ahora en adelante es la manifestación de esta autoridad de Jesús. Entonces, una de las historias que sigue, la sanidad del leproso. Lo que sigue después es el siervo del centurión. O sea, un centurión. ¿Qué tenía un centurión?
Bien, pero ¿qué tiene un centurión? Autoridad. ¿Sobre cuántas personas? ¿No? Un centurión tiene autoridad sobre 100 soldados. Y ese centurión que tenía autoridad sobre 100 soldados reconoce la autoridad de Jesús. Y de hecho dice, yo no soy digno de que Jesús venga a mi casa, ni siquiera que entre bajo mi techo. ¿No soy digno? O sea, alguien con autoridad reconociendo otra autoridad. Nosotros seguimos leyendo y llegamos al versículo 23 de Mateo 8 y suben a una barca y Jesús se echa a dormir y de pronto se levantó el 24 en el mar una gran tormenta, tanto que la barca era cubierta por las olas, pero él dormía. Y acercándose lo despertaron diciendo, Señor, salva que perecemos. Y Jesús le dice, hombres de poca fe. ¿Por qué dice hombre de poca fe? Yo estaría igual, asustado, obviamente. ¿Por qué estáis temerosos? ¿Cómo por qué estamos temerosos? Y se levantó y reprendió a los vientos y al mar y sobrevino una calma absoluta. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Si el mar y el viento te obedecen, ¿qué es lo que tenés entonces? ¿Autoridad? Historia siguiente, verso 28, Jesús va a hablarles. En realidad, Jesús se presenta y los espíritus que había en una persona reconocen a Jesús. Y dice el 29, gritaron diciendo, no me quiero frenar porque no es la historia en la que vamos a analizar, pero simplemente para que veamos. ¿Qué tienes con nosotros, hijo de Dios? Esto dicen los espíritus, ¿no? Los demonios. ¿Viniste acá antes de tiempo para atormentarnos? Y lejos de ellos había paciendo una piara de muchos cerdos. Y los demonios le rogaban, diciendo, si nos echas, envíanos a la piara de cerdos. Y Jesús les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a los cerdos. ¿Qué necesitas para que los demonios te obedezcan? Autoridad, ¿verdad? Pero esta autoridad no le gustó a los que estaban ahí porque termina el 34 diciendo, y todo el pueblo salió entonces al encuentro de Jesús y al verlo le rogaron que se alejara de sus contornos. No queremos este tipo de autoridad. Entonces nosotros tenemos en el capítulo 8, o termina el capítulo 7 diciendo, se daban cuenta las personas que Jesús tenía autoridad. No solo se daban cuenta que tenía autoridad en la manera de cómo enseñaba, sino porque tenía control sobre la sanidad, o sea, sobre la enfermedad, tenía control sobre el viento y el mar, tenía control sobre los espíritus. Jesús tiene autoridad. Entonces, llegamos al capítulo 9, y ahora sí me quiero frenar en la historia del paralítico, y quiero recordarles, aunque Mateo no lo va a nombrar, es la historia del paralítico que rompen el techo y bajan al paralítico, ¿recuerdan? 4 amigos toman el lecho de un paralítico, suben al 5.º amigo a un techo porque Jesús estaba dentro y no podían llegar, rompen el techo y bajan al paralítico para que estuviera frente a frente con Jesús. Dice, capítulo 9 de Mateo, verso 1. Entrando en una barca, pasó a la otra orilla y fue a su propia ciudad. Y aquí le trajeron un paralítico, echado en un catre. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, y vamos a hacer varias preguntas en referencia a esto. Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero algunos de los escribas decían dentro de sí, está blasfemando. Y viendo Jesús sus pensamientos dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados? ¿O decir levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene en la tierra autoridad de perdonar pecados, le dijo entonces al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Y él siendo levantado, se fue a su casa. Al ver esto las multitudes tuvieron temor, es decir, se asombraron,
como los que terminó el Sermón del Monte, ¿no? También se asombraron y glorificaron a Dios porque había dado tal autoridad a los hombres. Quiero que analicemos esta historia juntos. ¿Por qué Jesús, verso 2, dice, viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados? ¿Por qué ten ánimo? ¿Por qué, hijo? Y antes de responder esto, yo puse 4 preguntas, ahora vamos a ver en la pantalla, pero hay 4 preguntas con las cuales quiero que nosotros podamos afrontar estas enseñanzas. Una es, ¿qué tipo de autoridad tiene Jesús? Porque existen diferentes autoridades, lo vamos a ver. ¿Qué hace Jesús con esa autoridad? ¿No? O sea, ¿qué clase de autoridad tiene Jesús? ¿Qué hace Jesús con esa autoridad? Ahora, ¿quiénes se sienten amenazados por la autoridad de Jesús? ¿Y quiénes se sienten liberados por esa autoridad? Son esas 4 preguntas que vamos a tratar de responder porque, insisto, es lo que me quiere enseñar Mateo. Esta historia fue contada para mostrar la figura de autoridad de Jesús. Está demasiado claro, o sea, viene desde el capítulo 7 diciendo, este Jesús tiene autoridad sobre diferentes cosas. ¿Y qué tipo de autoridad tiene Jesús? Ya lo vamos a ver, porque cuando yo les digo autoridad, ¿es un concepto positivo o negativo para ustedes? ¿Positivo, negativo, autoridad? Me hacen así. Eso es positivo. Néstor me dice, según para qué se use. Y quien la tenga. Bien. Yo creo que muchos de nuestros conceptos de autoridad tienen que ver con nuestra experiencia con la autoridad, ¿no? A veces por haber tenido una imagen de autoridad que ha sido abusiva, ha sido insistente, ha reconocido nuestras fallas, no sé, se ha aprovechado de esa autoridad, no sé, nos ha hecho sentir inferiores. Se ha alejado de nosotros la autoridad para marcar diferencia. Yo tengo autoridad, vos no. Entonces, de acuerdo al concepto que nosotros, o la experiencia que tenemos nosotros, es cómo elaboramos el concepto de autoridad. Y es ahí donde depende de cómo tomemos esta autoridad, es cómo vamos a responder las últimas 2 preguntas. ¿Quiénes se sintieron perseguidos por la autoridad de Jesús? ¿O quiénes se sintieron liberados por la autoridad de Jesús? Entonces nosotros vemos otra vez, y ahora sí vamos a la pregunta, ¿por qué dice Jesús que ve bajar al paralítico por 4 personas y él ve, es interesante porque dice, viendo Jesús la fe de ellos, ¿la fe de quién? ¿De quién? De los amigos. Pero ¿cómo? Perdón. ¿Jesús ve la fe de los amigos y termina sanando al paralítico? ¿Por qué? El paralítico también tenía fe. Está más que claro, lo que pasa es que no lo puede manifestar. ¿Entiendes? Se tiene que dejar llevar. Pero ¿por qué Jesús dice, al ver la fe de ellos, ahora, ¿cómo se puede ver una fe? ¿Cómo? En la actitud, en las acciones, ¿no? Preguntas que le hacemos al texto para ver si podemos comprender qué es lo que está ocurriendo. Ten ánimo, hijo. Pero, perdón, los amigos están bajándolo para que él, notoriamente Jesús vea, este es mi problema. Necesito que intervengas. Y Jesús le dice, ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Para qué? ¿Qué pecados? No entiendo. ¿A quién le importan los pecados en este momento? ¿Vos ves mi condición? Yo necesito otra cosa. ¿Por qué Jesús dice, hijo, dice, ánimo, hijo? Esa palabra hijo es niño. Niño. Ánimo,
niño, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué Jesús dice eso? ¿Por qué piensan? Belén dice, creo que es porque se está revelando como padre. ¿Por qué Jesús perdona pecado? Porque es Dios. Pero ¿quién le pidió perdón? El paralítico dice, Jesús, vengo a que perdones mi iniquidad. ¿No dice eso? ¿Y por qué entonces Jesús perdona? ¿Cómo? Él vino a salvar, no a sanar. Bien. Termina siendo las dos cosas. Miren, vamos a Juan capítulo 14. Perdón, Juan 9, perdón, dije Juan 14, no, Juan 9. Juan 9.1, tenemos un suceso similar donde hay una persona que tiene una enfermedad. Y los fariseos, aquellos que les molesta la autoridad de Jesús, porque compite con su autoridad, dice Juan 9.1, miren, Jesús sana a un ciego de nacimiento, ¿no? Ese es el título. A su paso, es increíble porque Juan, como decíamos recién, el verbo, ¿no? En Juan vamos a ver cómo Jesús se manifiesta como la luz del mundo y primero le da vista a un ciego, ¿no? A propósito, Jesús, siendo la luz, le da luz a un ciego. Dice, a su paso Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron, Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? Ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Fíjense, los discípulos, y en realidad la cultura del momento, está convencida de lo que nosotros conocemos como, o si leemos la Biblia, conocemos como el principio de retribución. Es decir, como hiciste algo malo, te corresponde algo malo. Esto lo vemos claramente en el libro de Job, que el libro de Job, y lo hemos estudiado, no habla del sufrimiento. El libro de Job habla de cómo este principio de retribución no es así. Porque tanto Job como los amigos de Job creían que lo que estaba viviendo Job era producto de un pecado de Job. Por eso los amigos le dicen, ¿podés expresar tu arrepentimiento? ¿Podés contarnos qué es lo que hiciste para saber por qué estás viviendo lo que estás viviendo? Pero Job dice lo contrario, manteniendo el mismo principio de retribución. Yo no hice nada. No me merezco que me traten así. Es el mismo principio. O sea, yo me porté bien, me merezco un buen trato. Y los amigos dicen, en el mismo principio de retribución, Job, te portaste mal. Te mereces lo que estás viviendo. Y termina el libro de Job diciendo, Dios no puede ser acotado a un principio de retribución. Él no puede ser ajustado a un principio que el ser humano se inventó. De que si estás viviendo algo malo, es porque hiciste algo malo. Yo lo lamento, pero lamentablemente estás viviendo las consecuencias de tus malas decisiones. ¿Puede ocurrir así? Claro que puede ocurrir también, ¿eh? De hecho, vivimos continuamente las consecuencias de nuestras malas decisiones. Pero no siempre es así. Pero se ve que este principio de retribución está desde el principio, porque Job es uno de los libros más antiguos. Y no solo está en el libro de Job, sino que lo vemos acá, en los seguidores de Cristo. Porque los discípulos le preguntan, ¿quién pecó? ¿Estos sus padres? ¿Ven que no hay posibilidades? La ceguera es producto de un pecado. Si es de nacimiento, bueno, es difícil, ¿no? Si es de nacimiento, ¿qué pudo haber hecho la persona que está ciega?
Entonces tiene que haber sido los padres. Alguien tiene que haber hecho algo malo para que ocurra la ceguera. No hay manera. ¿Ven? Es decir, lo que le está pasando a este ciego de nacimiento es producto de un daño que alguien hizo, de un pecado, de una rebelión que alguien tuvo. Por eso le corresponde lo que le corresponde. Yo lo lamento, pero si tenés alguna enfermedad, es producto de algo que hiciste. O de última, de algo que hicieron tus padres. Pero hay que aguantar. Pero Jesús le responde entonces, no pecó ni él ni sus padres. Es decir, esta enfermedad no es producto de algo que hicieron ellos, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Entonces, el mismo principio se va a aplicar a la historia del paralítico. ¿Saben por qué Jesús le dice, hijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados? ¿Por qué? ¿Por qué? Bien, Marta dice que necesita, él vio el corazón de esta persona, necesita ser perdonado. ¿Por qué necesita ser perdonado? ¿Cuál es el concepto? ¿Por qué estaba paralítico? Exactamente. Es decir, Isabel dice, claro, él estaba convencido de que o era algo de él, o era algo de sus padres. Pero él llegó con una culpa tremenda frente a Jesús. Porque él está convencido de lo que está viviendo es porque él hizo algo mal, o sus padres hicieron algo mal. Entonces él siente, Dios está ofendido conmigo. Por eso me envió lo que me envió, ¿entienden? Por eso estoy viviendo lo que estoy viviendo. Porque yo he hecho algo que ha ofendido a Dios. Por eso Jesús responde, ánimo, hijo, ánimo. No tengas miedo. Tus pecados te son perdonados. Yo puedo liberarte de esa culpa. Yo puedo acercarte otra vez a Dios. No tenés que sentir la culpa de que pudiste haber hecho algo, sino que esto que te está ocurriendo, el hecho de ser paralítico, es para la expresión del poder de Dios, para que Dios se manifieste en la vida de este paralítico. Entonces nosotros lo que siempre pensamos, y esto es algo que yo por lo menos tuve que cambiar, porque yo creía que, claro, acá Jesús está diciendo en realidad primero le perdonó los pecados porque Jesús lo que más le importa es la cuestión espiritual y después la cuestión de la enfermedad. Y no estaríamos mal diciendo esto, pero digo, no es lo que quiere expresar el pasaje. El pasaje lo que está tratando de manifestar es la autoridad que tiene Jesús de liberar. Es una autoridad que libera, que sana. No digo sana solamente desde el punto de vista físico, sana desde el punto de vista espiritual. Me libera. Jesús me libera. Su autoridad me libera. Pero no fue para todos tan lindo esto, ¿no? Porque dice, algunos de los escribas, verso 3, decían, está blasfemando. ¿Por qué está blasfemando? Bien, Néstor dice que según los fariseos que estaban viendo esto, el único que tiene potestad de reconstituir una relación con Dios es Dios mismo. El único que puede perdonar lo que hay, esa separación que hay entre Dios y el hombre, es Dios. ¿Cómo puede ser? Es más, inclusive, para nosotros esto es muy difícil comprender porque es algo que tiene que ver con la cultura judía del momento. Los judíos en ese momento, y yo traje una imagen del templo, porque cada persona, esto es no es real, esto es una maqueta, pero para que puedan comprender, ahí no se ve, pero a la izquierda hay un lugar donde se vendían. ¿Recuerdan cuando Jesús entró al templo y tiró todas las mesas de los cambistas? Era en ese lugar, a la izquierda.
donde la gente venía a comprar su paloma, su tórtola, su palomino, para hacer un sacrificio. ¿Por qué? Porque la gente, según Levítico 4 y Levítico 5, si yo cometía algún pecado, no sé, le robaba la oveja al vecino y me encontraban, yo tenía que pagar por eso, o sea, tenía que pedir perdón. Entonces, ¿qué tenía? Ir al templo, donde estaba la manifestación de Dios, y llevar un animalito, y esto lo decía Daniel antes en el estudio anterior, ¿no? Llevar un animalito que el sacerdote recibía a esa persona, que ingresaba por la puerta, bueno, ahí no se ve por la luz, pero hay una puerta que ingresan a lo que es el patio, donde hay un arca, una fuente de bronce, llamada el mar de bronce, ¿no? Pasar por las aguas para limpiar, y el sacerdote recibía a la persona, tomaba un animalito que traía la persona y confesaba públicamente cuál era el problema. Y ese sacerdote mataba, la persona tenía que poner las manos en el animalito, el sacerdote cortaba el cogote del animal y derramaba la sangre sobre un lugar puntual. Y esta persona veía cómo, y esto lo explicó Daniel, cómo el animal estaba sufriendo y moría por causa de, o sea, un animal inocente muriendo por causa de uno, ¿no? Entonces, el sacerdote cuando terminaba de hacer esto, le decía, hijo, tus pecados te son perdonados. Hijo, tus pecados te son perdonados. La misma frase que Jesús le está diciendo al paralítico. O sea, Jesús se está presentando como el sumo sacerdote. Jesús se está presentando como el templo, el lugar de encuentro, y se está presentando como Dios, aquel que puede perdonar y puede cortar esa distancia que había entre la culpa de aquel que viene y dice, necesito la intervención, necesito de tu ayuda. Por eso, la autoridad de Jesús, para algunos, era un momento de competencia. ¿Quién es este que perdona pecados? ¿Quién es? ¿No? Pero para otros, por ejemplo, los discípulos, una historia antes, habían dicho, ¿quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién es? Cuando termina el Sermón del Monte, se asombraban diciendo, ¿quién es este que realmente enseña con autoridad? No como los escribas y fariseos. ¿Quién es este que hasta los demonios le obedecen? ¿Quién es? ¿Quién es este que con su autoridad viene a liberarnos? En otra oportunidad Jesús contó, cuando él hablaba en Mateo 25, se los leo, no lo busquen, Mateo 25, 20, dice, entonces la madre de Jacobo y de Juan, junto con ellos se acercó a Jesús y arrodillándose la mamá de Jacobo y Juan, le pidió un favor, y Jesús dice, ¿qué quieres? Ordena, dice la mamá, ordena que tiene autoridad, ¿no? Que en tu reino, uno de estos dos hijos míos se siente, uno a la derecha y otro a la izquierda. No sabes lo que estás pidiendo, le replicó Jesús. ¿Puede acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber? Sí, podemos. Ciertamente beberán mi copa, como dijo también el señor Daniel hoy, lo que significa la copa que también había hablado Ariana, ¿no? Yo puedo participar del juicio de Dios, pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no me corresponde concederlo. Eso ya ha sido decidido por mi Padre. Cuando lo oyeron los otros 10 apóstoles, se indignaron contra los hermanos. Claro, y dijeron, ¿por qué ellos y no nosotros? Los apóstoles se peleaban por tener autoridad. Y Jesús dice, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones, los que tienen autoridad, oprimen a los que dirigen, a sus súbditos. Y los altos oficiales, que tienen autoridad, abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande, entre ustedes deberá ser servidor, el esclavo. Y el que quiera ser el primero debe ser el esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre, que tiene autoridad, no vino para que lo sirvan, para abusar de la autoridad.
sino vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese es el concepto de autoridad de Jesús. No es una autoridad abusiva, que Él se aprovecha de su condición. Por eso Filipenses 2 dice, no quiso por usurpación ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de esa condición. Es decir, no quiso Él aprovecharse de su condición de autoridad, sino que se despojó, vino y nos sirvió. No solo nos sirvió, sino que murió por nosotros. Entonces, ese concepto de autoridad no es el concepto que yo tengo de autoridad. No es el concepto que muchas veces vemos en las autoridades. No es el concepto que muchas veces aplico yo como papá, que tengo una cierta autoridad sobre mis hijos. Que me aprovecho de mi condición y aplico toda mi furia muchas veces con mis hijos. Ese no es el concepto de autoridad. El concepto de autoridad de Jesús es, estoy rendido. El concepto de autoridad de Jesús es, vengo a servirte. Es, vengo a lavarte los pies. ¿Lo ven? No es vengo a aprovecharme de la autoridad. Entonces, a las preguntas que hacíamos al principio, ¿qué clase de autoridad tiene Jesús? Es una autoridad que no es abusiva, que no se aprovecha. ¿Qué hace Jesús con esa autoridad? Lo acabamos de leer. No vino para ser servido. No se aprovecha. No quiere sacar ventaja. ¿Cómo reaccionan los que ven esa autoridad? Queremos que te vayas de nuestros contornos. No queremos verte. Nos molesta tu autoridad. ¿Cómo recibe la autoridad el paralítico? Esta autoridad me libera. Esta autoridad me hace libre. ¿Lo ven? Entonces, hijo, ten ánimo. ¿Saben lo que necesita el paralítico? No solo necesita ser sanado, sino que necesita sentir que Dios no está más ofendido con él, que Dios no tiene nada que reprocharle. Dios ya lo ha perdonado. Entonces, de acuerdo al concepto que nosotros tengamos de autoridad, es como vamos a ver a Jesús. Alguien a quien nos cuesta ver, alguien que creemos que está esperando que nos equivoquemos para ajusticiarnos. Es alguien que no nos deja pasar una y todo el tiempo está queriendo castigar lo que estamos haciendo. De acuerdo a la imagen que tengamos de Jesús, o es una amenaza para nosotros o nos libera. Y para terminar, quiero que busquemos el libro de Génesis, capítulo 4. Simplemente voy a nombrar, para terminar, la historia de Caín, de Babel y de Abraham, para entender cómo es el llamado. Nosotros vemos en Génesis 4, verso 14, después de que Caín recibe la justicia de Dios por haber asesinado a su hermano, ¿cuál fue el castigo o la consecuencia? Mejor dicho, ¿cuál fue la consecuencia de Caín por haber asesinado a su hermano? Fue expulsado, fue exiliado. ¿De dónde? De su lugar, de estar con Dios, de la presencia de Dios. Fue exiliado. ¿Qué siente Caín? Dice el verso 14 de Génesis 4. Si me expulsas hoy de sobre la faz de la tierra, de tu presencia estaré oculto. ¿Y qué va a ocurrir si estoy fuera de tu presencia? Seré errante y fugitivo. Es decir, no tengo arraigo en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me encuentre me matará. ¿Qué siente Caín cuando es expulsado de su presencia?
¿Cómo? Está desprotegido. Claro, nosotros leemos el Salmo 46 y dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. Él es nuestro amparo cuando estoy con Él. Pero si soy exiliado de Él, soy vulnerable. Tengo miedo. Y Jesús le dice, Dios le dice, ciertamente cualquiera que mate a Caín 7 veces será castigado. Y puso Dios a Caín una señal, a fin de que no lo hiriera cualquiera que lo encontrara. Pero Caín salió de la presencia de Dios y se estableció en el país de Nod. ¿Saben lo que significa Nod? Ahí abajo lo tienen. ¿Dónde se establece, una vez que fue lejos de la presencia de Dios, dónde se establece? En el lugar de los errantes, los vagabundos, los que no tienen arraigo. Porque quiere ¿qué? Encontrar arraigo, quiere encontrar seguridad. ¿Qué hace para defenderse? ¿Qué hace para sentirse seguro? Verso 17. Edifica una ciudad. Porque si se siente inseguro, lejos de la presencia de Dios, edifica una muralla, una ciudad, para sentirse protegido. ¿Y qué es lo que hace? Le coloca a la ciudad el nombre de quién. ¿Por qué hace esto? Porque ponerle nombre a la ciudad es ese deseo de trascender, de la inmortalidad, de ponerle el nombre de mi hijo a la ciudad, para que mi nombre sea conocido, para que mi nombre no sea olvidado, mejor dicho. Porque quiero eso que perdí en la presencia de Dios, lo trascendente, la seguridad, el pertenecer a un lugar. Pero si nosotros seguimos un poquito más adelante, vamos a Génesis 11, miren lo que va a hacer la generación después del diluvio, que se identifica con Caín. Génesis 11 dice, verso 1, entonces toda la tierra era de una sola lengua y de unas mismas palabras. Y en su emigración hacia el oriente, en su exilio, o sea, se alejaron de Dios, encontraron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Entonces dijo cada cual a su prójimo, venid, fabriquemos ladrillos y cosámoslos al fuego. ¿Para qué? ¿Para qué quieren el ladrillo que le fue por piedra y el asfalto por argamasa? Para construir una ciudad. Y no solo para sentirse seguros, sino también una torre con una representación de los cielos. Es decir, un lugar que nos haga famosos. Y hagámonos un nombre, ¿no? La trascendencia, de ponerle a la ciudad el nombre de mi hijo. La trascendencia. No sea que seamos esparcidos por toda la faz de la tierra, no sea que seamos exiliados, no sea que nos sintamos inseguros. Juntémonos para sentir seguridad. Pero Dios desciende como una manifestación de misericordia para que ellos no siguieran con ese deseo de hacerse un nombre, de defenderse, de autoprotegerse. Porque eso solo, ¿dónde se encuentra? En el cielo, muy bien. En la presencia de Dios. En la presencia de Dios. Tenés seguridad. Entonces, es una manifestación de gracia y misericordia que Dios los dispersa. ¿Y qué hace en el capítulo siguiente? Después de contarme la descendencia de Sem. ¿Qué hace? Capítulo 12. Lo llama Abraham, ¿verdad? ¿Y qué le dice a Abraham? Vete de tu tierra. Vete de tu tierra. Esto es un llamado. O sea, Dios está llamando a alguien para que deje todo y lo siga. Hebreos 11 me dice, y Abraham salió sin saber a dónde iba. Y dice, vete de tu tierra, el que no aborrece a su padre, a su madre, a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Te voy a dejar tu lugar, anda a otro lugar. Bien. Deja tu familia, deja todo, ¿no?
haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre. En el capítulo 11, la gente quiere hacerse un nombre, pero Dios los dispersa. Yo quiero darte un nombre. Cantábamos recién un nombre que es sobre todo nombre. No es el nombre de Abraham. Es el nombre de de la simiente que iba a venir. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. A los que bendigan bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y en ti serán benditas todas las etnias, las naciones, las familias de la tierra. Y Abraham salió de su lugar y no construyó una ciudad, construyó un altar. Dice el verso 7 y 8 de Génesis 12, y apareció Dios a Abraham y dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces se edificó allí un altar a Jehová que se le había aparecido. Y de allí se desplazó sobre la montaña al oriente y plantó su tienda, teniendo Betel al occidente y Jai al oriente. Luego edificó allí un altar e invocó el nombre de Dios. Tenemos a alguien que sale de la presencia de Dios y se siente inseguro, se siente vacío, perdió la trascendencia porque no tiene más acceso al árbol de la vida. ¿Entienden? Perdió su lugar de seguridad. Y obviamente cuando uno pierde su lugar de seguridad, ¿qué hace? Se autoprotege, construye una ciudad, levanta las murallas, porque me siento vulnerable, me van a matar. El que me encuentre me va a matar. Y obviamente esa trascendencia la veo a través del nombre que le quiere poner a la ciudad con su hijo. Y un par de generaciones más tarde, los de Babilonia hacen exactamente lo mismo. Tienen la misma motivación, hagámonos un nombre que trascienda a través de este monte. De este monte es este lugar seguro, que es la Torre de Babel. Pero Dios los dispersa y llama a alguien que deje su tierra para ir a otra tierra. Y Abraham salió sin saber a dónde iba. Pero ese llamado, yo siempre lo vi como algo negativo. Le dijo que dejara todo. Qué fuerte, ¿eh? Es difícil. Es lo mejor que nos puede pasar. Que alguien me diga, deja de autoprotegerte. Deja tu lugar de seguridad. Deja tu propia autosatisfacción. Voy a llevarte a un lugar donde otra vez, en mi presencia, encontrás el gozo que no hay en otro lado. Encontrás la satisfacción que no hay en ningún lado. Cuando vos querés encontrarlo en vos mismo, estás perdido. Entonces el llamado de Dios a Abraham no es un llamado caprichoso. Dale, vení, dejá todo lo que tenés, dejá a tu tierra, tu parentela, tu comodidad y vení. Oh, qué bajón tener que dejar todo lo que yo amo. El llamado de Jesús es exactamente igual. No es, Mateo, seguime. Qué bajón. Este llamado radical que estamos enseñando no es una demanda caprichosa de un Dios que tiene ganas de vernos incómodos y molestos, sino que es una invitación que exige un abandono total para encontrar el mejor lugar. No es que estoy en el mejor lugar y digo, me tengo que incomodar, dejar todo, la verdad que yo amo todo lo que tengo. No, porque el que me llama es infinitamente más valioso de lo que estoy dejando. Eso es lo que dijo Pablo. Para mí, un montón de cosas eran valiosas, pero por amor a Cristo, esto es basura. Jesús dijo, el que quiera ganar la vida, la debe perder. Pero yo estoy perdiendo algo porque estoy ganando algo mejor. No es que Dios me está invitando a ir a un lugar donde la verdad que es un bajón. La verdad que no me gusta a donde me está invitando. Pero mirá que la Biblia exige que tenés que abandonarlo todo. Oh, es fuerte la exigencia. La verdad que está bueno, pero no sé, es difícil. No, el Señor no es caprichoso. El Señor me está mostrando cuál es el mejor lugar a dónde ir.
Dejen de autoprotegerse. Dejen de buscar trascendencia en esta tierra. Y Abraham salió sin saber a dónde iba. Pero miren lo que dice Hebreos. Vamos a leerlo literal. Hebreos 11 y con esto terminamos. Si esto se trata de una ciudad, porque Caín construyó una ciudad, porque los habitantes de Babilonia construyeron una ciudad, pero Dios tenía otra ciudad preparada. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, estoy leyendo Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció a alguien que tiene autoridad para salir al lugar que iba a recibir por herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Este obedeció, no es, la verdad que me molesta tanto, pero lo tengo que hacer porque Dios me lo pide. Entonces así, Dios lo exige, yo tengo que agachar la cabeza y darle para adelante. ¿No? Al principio parece que sí, pero qué lindo es dejar mi lugar de seguridad para ir a un lugar que Dios me está invitando. Dice, por la fe habitó en la tierra prometida como tierra ajena, viviendo en tiendas. O sea, no se arriba. Coherederos de la misma promesa, porque esperaba otra ciudad, no la de Caín, no la de Babel, no donde nosotros nos protegemos a nosotros mismos, no donde nosotros encontramos satisfacción en nosotros mismos, sino otra ciudad. La ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Lo ven? Abraham deja su ciudad, la ciudad donde la satisfacción está en mí mismo, en busca de otra ciudad, donde lo único que se hace en esa ciudad es exaltar un solo nombre, que es sobre todo nombre. Porque en esa ciudad la gloria está para el nombre de Dios, no para el nombre de los habitantes de Babilonia. Hagámonos un nombre. ¿No? Abraham, te voy a elegir para hacer el verdadero nombre, para engrandecer el verdadero nombre. Por eso Dios nos invita, y esto tiene que ver con el llamado. Volvemos a Mateo y leo esto para terminar. En Mateo 9, después de que Jesús sana al paralítico y que manifiesta su autoridad, lo que sigue es, pasando de allí, Jesús vio a un hombre sentado en el lugar de los tributos llamado Mateo y le dice, sígueme, te voy a llevar a una ciudad diferente. Y Mateo, levantándose, como Abraham, dejándolo todo sin saber a dónde iba, lo siguió. Y aconteció que estando él reclinado a la mesa en la casa, o sea, fue a comer a la casa de Mateo, los fariseos le decían, ¿por qué el maestro come con pecadores como estos publicanos? Pero Jesús respondió, ellos no tienen necesidad de médico. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Jesús viene a buscar a aquellos que reconocen que esta ciudad no es nuestro lugar, que somos peregrinos. Nos invitó a ser peregrinos, a no arraigarnos, a no construir nuestra ciudad aquí, a no construir nuestra seguridad y nuestra satisfacción en este mundo, sino que nos invita a disfrutar de esa ciudad cuyo arquitecto no es ninguno de nosotros, cuyo arquitecto no tiene que ver con los humanos. Es la invitación a una nueva ciudad. Y Mateo se levantó y dejó todo. ¿Cómo no lo vas a dejar todo? ¿Cómo no vas a estar dispuesto a dejar a tu padre, tu madre, tu parentela, tu tierra? Si a donde me invitan es muchísimo mejor, es infinitamente mejor. Por eso el llamado de Dios no es caprichoso, no es de una autoridad abusiva, no es de alguien que obliga y nos arrastra a llevarnos a algún lugar. Al contrario, es una invitación. Una invitación que demanda una entrega 100%, una entrega total. Pero no es una obligación, es un placer abandonarlo todo por Él. Por eso podemos ver muchos mártires como mientras estaban siendo asesinados estaban cantando. Por eso nosotros podemos ver como en Hechos capítulo 5, dice Pedro y Juan después de ser azotados sentían gozo. ¿Cómo? Sentir gozo después de ser golpeado. Y leemos Hebreos 10
que dice que aquellos estaban gozosos por haber sido despojados de todos sus bienes. Y después vemos que Moisés prefirió ser golpeado con su pueblo que quedarse en la comodidad de la ciudad de Egipto. Aunque cuando salimos de Egipto, ¿cómo me acuerdo de la cebolla, no? ¿Te acordás cuando estábamos en Egipto? Eso nos cuesta. Porque cuando el Señor nos invita a ir a un mejor lugar, por ahí tenemos una reversión de la memoria de decir qué lindo era el tiempo antiguo, ¿no? Pero no hay comparación con ir a un lugar donde no hago absolutamente nada, fluye leche y miel. Él produce el fruto. Él produce un lugar nuevo. Y esa es la invitación. La invitación de Dios no es obligación. La invitación de Dios es a disfrutar de su presencia. De dejar de sentir ese miedo. ¡Ánimo, hijo! Tus pecados han sido perdonados. La autoridad de Jesús me libera. La autoridad de Jesús me sana y me hace libre. Y esta es la invitación de Dios en esta mañana, a ir a ese lugar. Como peregrinos, sintiendo que de alguna manera no somos de acá, sino que vamos camino a nuestra patria celestial. Pero no estamos pensando en las calles de oro solamente, estamos pensando en aquel que está en ese lugar, que es Dios mismo. Esa es la recompensa, estar en la presencia de Dios. Y Dios te invita a que te unas a Él, a que abandones este lugar de autoprotección, de victimización, y estoy así paralítico porque Dios me castigó, ¿qué va a hacer? Pero Dios te libera. La autoridad de Jesús te libera. La autoridad que Él tiene te lleva a un mejor lugar, que es su presencia, donde realmente hay seguridad, donde nos pueden pasar un montón de cosas, donde nos pueden golpear, pero hay gozo. La autoridad de Jesús no nos obliga, nos invita al mejor lugar. Ese es el llamado del Señor. Oramos. Señor, una vez más, a través de tu palabra hemos visto que